Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles le damos gracias porque después de alabar, glorificar y exaltar su bendito nombre, estamos dispuestos a recibir esa palabra que usted nos ha dado, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que usted hable a su pueblo y a su iglesia, y toda la palabra que usted nos ha dado, Señor Jesucristo, cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y que el mensaje, esta predicación, no regrese vacía, y que la gloria sea para usted, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo por permitirnos siempre estar firmes, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad? Y sabemos que para estar firmes en el ministerio, pues se necesita saber que es compromiso en amor a Dios, ser fiel a Dios y sobre todo ser persistente, resistente y fuerte siempre. Entonces, a través de los años hemos visto que muchos ministerios no son levantados por Dios, en el sentido porque no entendieron el compromiso con Dios. No es que a Dios no los haya llamado, sino que ellos no entendieron el precio que se paga por el servir a Dios. Y entonces en esta tarde el Señor quiere hablarnos de los rompimientos negativos en el camino de Dios, ¿verdad? Sabemos que rompimientos negativos en el camino de Dios, pues siempre hay cosas que romper, ¿verdad? Porque hoy el Señor quiere hablar de rompimientos negativos en el camino de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla que Efesios 6:12, que debemos de entender siempre, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, primeramente sabiendo que todo es espiritual, que hay un mundo espiritual antes del mundo físico, entonces lo que tenemos que hacer es tomar armas espirituales. Pero el Señor hoy nos quiere hablar de romper. Y sabemos que romper, pues, implica, vamos a ver qué significa romper, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que significa romper, porque primeramente tenemos que entender bien claro eso. Si nosotros entendemos bien claro eso, pues lo demás se va a entender, ¿verdad? Vemos que el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, está desesperado por boicotear la obra de Dios o tu ministerio o tu llamado, y tratará de frenar a los hijos e hijas de Dios de cualquier manera posible. Cuando nos enfrentamos a sus ataques, necesitamos rompimientos en oración que nos lleven a vivir por encima de las interferencias demoníacas, así como de los obstáculos naturales. Como por ejemplo, un rompimiento no es cuestión de apretar un botón, es decir, nada más digo, voy a hacer un rompimiento. Nuestras oraciones deben ser continuas y persistentes hasta que el milagro ocurra, la provisión llegue, la enfermedad cese o abandone el cuerpo, los hijos regresen a casa, o hasta que ocurra cualquier otra cosa por la cual estamos ayunando y orando. Ahora, el diablo quiere interrumpir el ritmo del poder de Dios en nosotros y del servicio a Dios, que debe ser en el momento que Él nos pide, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber
que tenemos que romper en el área personal, en la vida personal, tenemos que romper en la vida familiar, tenemos que hacer rompimientos en tu empresa o en tu negocio que Dios te ha dado, tenemos que hacer rompimientos en la educación, tenemos que hacer rompimientos en la salud, rompimientos en las emociones, ¿verdad? Rompimiento en tu caminar diario con el Señor, ¿verdad? Pero en el sentido de lo negativo, ¿sí? Nosotros debemos de entender, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la palabra romper? La palabra romper significa separar con violencia y de forma repentina las partes de algo, ¿sí? Romper es igual a separar con violencia y de forma repentina las partes de algo, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, debemos de saber que el enemigo, para poder frenarte, como ya no puede por tu persona, porque has ganado la batalla personal, pues el enemigo trata ahora por medio de lo exterior poner cercos, poner barreras, poner murallas, poner muros negativos que hay que destruir siempre en el nombre de Jesús, en oración y ayuno, ¿sí? Por eso dice la palabra en el libro de Josué, que vamos a ver 6:20, dice la escritura, la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, en Josué capítulo 6, versículo 20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Si te das cuenta, el muro se derrumbó. Antes de que se derrumbara el muro, pues no podían tomarla. Por eso dice aquí, después de que se derrumbó el muro y la tomaron. Entonces, sabemos que cada hijo de Dios tiene que ayunar. Tiene que entrenarse en el ayuno. Tiene que entrenarse en la oración persistente, resistente y continua. Porque las cosas espirituales para que sucedan, no nomás es apretar un botón y ya, no, es oración, es persistencia en la oración, hasta conseguirlo, hasta lograrlo. Y entonces, cuando algo está pasando en tu vida, el Espíritu Santo te dice que te metas a ayunar y en oración para hacer esos rompimientos negativos que impiden que tú en el camino de Dios seas victorioso, que impide que tu familia completa esté sirviendo a Dios, que impide que tu economía pues sea como Dios quiere que sea. Entonces, rompimientos significa es a través del ayuno y oración, como son espirituales, se deben de romper espiritualmente. Entonces, es necesario que entendamos, iglesia, que Dios nos llamó a caminar siempre en fidelidad a Dios, en consagración a Dios, en disponibilidad a Dios y en sinceridad a Dios. A veces a través de los años nos hemos dado cuenta que todos los ministerios que Dios llama, que no les gusta obedecer a Dios en el momento que Dios los ha llamado para el servicio, todos aquellos que sirven a Dios cuando quieren, si pueden, si están de buenas, si no están enfermos, si tienen tiempo, si están descansados, esos son los que son descartados. Definitivamente ellos se autodescartan, porque Dios no los ha descartado, ellos mismos. Porque en las cosas de Dios es compromiso al eterno Dios, es disposición al eterno Dios. Con Dios todo, entregarle todas las áreas de la vida a Dios y morir a uno y morir al mundo.
Entonces, mientras un ministerio que Dios llama no entienda eso, cruzará muchos desiertos y muchos años estará dando vueltas como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Entonces, ¿por qué se quedan muchos ministerios en el camino? Porque hay ataduras, todavía están atados a su trabajo secular, todavía están atados al mundo, etc. Entonces, todos esos que no les gusta obedecer a Dios y no les gusta tener una autoridad que Dios les asignó, no nosotros, es Dios que los puso bajo una cobertura apostólica, que los puso bajo un manto apostólico y no quieren obedecer y por eso se salen y hacen su propia iglesia. Hemos visto a través de los años que esa gente rebelde pues no tarda en el ministerio y es lógico que no va a tardar porque un ministerio sin ser procesado va a ser fracaso. Por eso todo ministerio tiene que ser procesado. Así es. Tiene que ser probado por Dios en fidelidad y compromiso. Entonces, Dios nos llamó a enseñarte de que se tienen que hacer rompimientos en oración y ayuno, que son espirituales, que son barricadas, que son muros, que son murallas, que son fortalezas, que son barreras, etcétera, etcétera, que vamos a ver conforme a la palabra. Y que se tienen que destruir en ayuno y oración. Y que tú tienes que saber cuando el Espíritu Santo te está diciendo, métete a ayunar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, de que hay muchas cosas que hay que romper, que están en la palabra de Dios, no solamente lo que te mencioné, para ser un ministerio poderoso. Vamos a ver la palabra de Dios conforme a la Biblia, que hay que romper. Dice Nahum 1:13, vamos al libro de Nahum, capítulo 13, 1:13. Vamos a ver qué nos dice el libro de Nahum, ¿verdad? Así vamos a ver, todo está en la Biblia, ¿verdad? Amén. Si está en la Biblia, pues sabemos que hay que romper, ¿no? Dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Nahum, ¿sí? En el libro de Nahum 1:13. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Nahum 1:13. Dice la escritura, la palabra de Dios. Dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. ¿Sí? Hay cosas que rompe Dios y hay cosas que Dios te dio poder y autoridad para que tú las rompas en el nombre y el poder de Cristo en oración y ayuno. Y aquí nos está diciendo en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 13, de que por ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. ¿Qué hay que romper? ¿Qué está rompiendo Dios? Coyundas. ¿Qué está rompiendo Dios? ¿Qué está rompiendo Dios? Yugo. Así es. Su yugo sobre ti romperé tus coyundas. Entonces, hay que tener una mentalidad de violencia espiritualmente, hay que tener una mentalidad de ser sagaz, implacable en la batalla, pero sobre todo de ser dirigido por el Señor para romper lo que tengamos que romper en el poder de Dios. Y aquí está hablando de el yugo, está hablando de coyundas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 107. Vamos a ver en el Salmo 107. Salmo 107, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo capítulo 107, versículo 16. Dice, porque quebranto las puertas de bronce y desmenuzo los cerrojos de hierro. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay que romper, porque a veces la iglesia no sabe cómo pedir, cómo romper, ni siquiera sabe que hay una guerra espiritual y ni siquiera sabe que el enemigo de nuestra alma nos quiere ver muertos, sin cartera, tirados en los vicios, en el alcohol y sin dinero y sin propósito.
Pero Dios te dice hoy que tú tienes un propósito, que tú tienes un llamado, y que solamente para que se cumpla ese propósito y ese llamado y ese ministerio y esa iglesia permanezca firme, las puertas para las almas que Dios te encargó para estar pastoreando, solamente permanecen los que son fieles a Dios y a su autoridad y se meten en el orden de Dios. Todos los que no se meten en el orden de Dios se van descartando ellos solitos. Como les he dicho desde el principio, no es porque Dios nos haya llamado, sino porque no se sometieron a la voluntad de Dios, ni al propósito de Dios, ni a la cobertura y asignación apostólica que Dios dio, ¿verdad? Porque aquí no hay trampas en el ministerio. No se puede engañar a Dios, no se puede burlar a Dios, no se puede saltar a Dios, ni se puede estar coqueteando con el pecado y servirle a Dios, no. Por eso todo ministerio es probado, por eso no todos permanecen, por eso no todos siguen avanzando, por eso no todos son fieles, solamente los que entienden que es fidelidad y compromiso a Dios y hay que romper. Entonces dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 107, versículo 16, está diciendo puertas de bronce, cerrojos de hierro, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo te diga de un ministro que hay que romper cerrojos de hierro, que hay que romper puertas de bronce, hay que destruirlas, ¿sí? En el nombre de Jesús, ¿sí? Ahora vamos a ver en el versículo 10, Salmo 107, versículo 10, dice la palabra de Dios. Algunos moran en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, aprisionados en aflicción. Esto el Señor me lo ha venido hablando porque el enemigo no solamente pone muros, pone cárceles al pueblo de Dios. Entonces tú tienes que romper toda cárcel de aflicción y de hierro. Se tiene que destruir de tu entorno, de tu vida, de tu persona, de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de la iglesia. Se tienen que destruir esas cárceles, romperlas en ayuno y oración. Desde el momento que tú hablas y confías en el poder de Dios, desde ahí se están desconstruir, derribar, deshacer, demoler y quebrar y deshacer y echarlas fuera en el nombre de Jesús. Entonces nos está enseñando hoy que romper. Tú tienes que tener una mente de Cristo, porque eres hijo de Dios, hija de Dios. Ahora ya no tenemos nuestra mente es la de Cristo, nuestra mente es de Cristo, tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios para, como dice la palabra de Dios, el libro de Jeremías, ¿verdad? 1:10, que dice que en este día nos ha puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para arruinar, para destruir, ¿sí? Para edificar, para plantar. En el caso de edificar, para plantar las cosas de Dios. Para destruir, para derribar, para deshacer, son las obras del diablo. Eso dice en Jeremías 1:10, ¿sí? Que nos ha puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para arruinar y para destruir. 3 formas: arrancar, arruinar, destruir. Y en este caso es rompimientos, romper. Ya vimos qué es romper, qué vas a romper, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, aquí vimos que hay aprisionados en aflicción. Aprisionados quiere decir que están en prisiones, ¿sí? En prisiones o cárceles de aflicción y de hierro, que se deben que destruir en el nombre de Jesús. Por eso hemos visto que la lengua tiene mucho poder, siervos, hijos, hijas de Dios. Tenemos que saber, tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que confesamos y hablamos, porque eso se va a realizar en el mundo espiritual y en lo físico. Entonces tenemos que tener cuidado de no estarnos atando a lo negativo por palabras y confesiones de maldiciones, automaldiciones de atas. Hay que siempre romper eso hablando positivo, hablando victoria, hablando un lenguaje de victoria de como está escrito en la palabra de Dios. Hechos 16, 26. Hechos 16, 26. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 26. Bueno, Hechos capítulo 16, versículo 26. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿qué se rompió aquí? ¿Las cadenas qué? Se rompieron las cadenas. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron, se abrieron todas las puertas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que esto hay que romper, ¿sí? Romper cadenas, ¿sí? Romper cadenas, ¿sí? Y romper puertas malignas en el nombre de Jesús, ¿sí? Ahora vamos a ver Isaías 58:6. Isaías capítulo 58, versículo 6, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 58, versículo 6, dice la palabra de Dios. La pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Que hay que romper todo yugo, ¿sí? El enemigo te oprime con yugos de esclavitud, yugos de angustia, yugos de brujería, yugos de hechicería, con yugos de maldad, ¿sí? Entonces, en el nombre de Jesús yo rompo todos los yugos de opresión, de maldad, de brujería, de hechicería, todo yugo maligno de impiedad o de injusticia o de azote que el enemigo quiera poner sobre mi espalda, sobre mi nuca, se rompen en el nombre de Jesús. Entonces, estamos viendo que una iglesia poderosa, una iglesia guerrera, tiene que saber que esto no es un juego. Tiene que saber que con Dios todo o sin Dios nada. Y todos aquellos que dejan a Dios, te quiero decir que les va mal. Todos aquellos que están un año y vuelven al mundo, les va 7 veces peor. Esta es una guerra que solamente, como el apóstol Pablo le dijo, cuando terminan la carrera y se van con Cristo, son los que se salvan. De ahí en fuera se van descartando todos, porque no son fieles a Dios, no se comprometen con Dios, no quieren obedecerle a Dios. Entonces muchos están en un año en una iglesia, después ya se salen, ya se van al mundo, otros están en otra iglesia, andan buscando una iglesia a su antojo, a sus intereses, conveniencias, y ellos mismos se van descalificando porque pusieron la mirada en el hombre y no hay iglesia perfecta. Si tú tienes un llamado y un ministerio, vuelve a la asignación de la cobertura apostólica que Dios te dio. Por amor, sométete y déjate quebrar y procesar, porque un ministerio que no se deja procesar, que no se alinea en obediencia y sujeción a Dios y a su autoridad espiritual, no sirve. Por años hemos visto que todos aquellos que se dejaron de la voluntad de Dios fueron ¿qué? Neutralizados y derrotados por el enemigo. Entonces, es cosa de seria las cosas de Dios. Entonces hay que romper en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora, ya vimos Isaías 58:6, vamos a ver Jeremías 30:8. Jeremías, adelante, capítulo 30, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, ¿sí? Más, dice, no lo volverán a más a poner en servidumbre, ¿sí? Entonces, el enemigo que levanta servidumbre contra el pueblo de Dios, que levanta coyundas, que levanta yugos, ¿sí? Que hay que romper, ¿dónde? Del cuello, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré. Ahí nos está hablando Dios que Él lo hace por ti y por mí. Pero a veces hay momentos que Dios dice, ya te di el poder, quiero entrenarte, quiero prepararte, ahora tú tienes que romper en oración y ayuno. Tienes que aprender, ¿por qué Dios crees que permite eso? Porque de esa manera Él nos enseña a depender de Él. Porque de esa manera nos enseña
a que Dios nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad. Porque de esa manera nos enseña a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos ministros? Y yo hace muchos años ministraba liberación, ¿ok? Y la gente se liberta por el poder de Dios, ¿sí? Pero el problema es que no se les enseña cómo cuidar su libertad, cómo cuidar su liberación, y vuelven después al mundo y son 7 veces peor. Entonces de nada sirvió que se les haya ministrado liberación cuando volvieron al mundo y es 7 veces peor. Entonces a través de los años Dios nos ha enseñado que cada uno que quiera liberación, se debe él estar comprometido con Dios. Si no está comprometido con Dios, como él tiene que meterse a ayuno y oración para poder él ser libre, y de esa manera saber que tiene un precio ser libre, en el sentido de morir a ti y morir a lo terrenal, ¿sí? Y aprendes a cuidar tu libertad, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios ahora, ya vimos en Jeremías, ¿verdad? Ahora vamos a ver Jeremías 5:5, ¿sí? Jeremías 5:5, dice la palabra de Dios. En Jeremías 5:5, hágalo. En Jeremías 5:5 dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, aquí ya nos habla de ellos. Ya no fue Dios, ya fue ellos. Quebraron el yugo y rompieron las coyundas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Como unas veces Dios lo hace y otras tú lo tienes que hacer, romper, ¿sí? Ahora en Isaías capítulo 10, versículo 27, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 10, versículo 27, que dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y por su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando que ese yugo de opresión se rompe por el poder y la unción de Dios. O sea, con el poder de Dios se rompe el yugo. Entonces, ¿qué vas a romper? Yugos, ¿sí? Ahora vamos a ver Marcos 5:4, San Marcos 5:4. San Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿Con qué? Con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, ¿sí? Entonces, no solamente estamos viendo cómo opera el enemigo, porque podemos decir que este hombre estaba endemoniado, pero no solamente cómo actuaba, sino que ahí nos está dando a entender cómo actúan los demonios en las personas, ¿sí? Y pues tenía una fuerza, ¿verdad? Pero sabemos que al ministrar la liberación, pero también vemos cómo estaba atado con grillos y cadenas, ¿sí? El malo, Satanás, así hace a la gente que tiene cautiva. No solamente le da órdenes para que se quite la vida, sino trata de engañarle, que se quite la vida o que lo aprisiona, ¿sí? Pero eso se rompe en el nombre de Jesús. No tiene ningún poder cuando tú aprendes a romper. El Espíritu Santo te muestra en el Espíritu. Por eso hay que tener bien abiertos los ojos espirituales, para que de esa manera, cuando el Espíritu de Dios te revele, cuando ores por un hermano, una hermana, tú sepas que romper en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver Miqueas capítulo 2, versículo 13. Miqueas, el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, ¿qué nos dice el libro de Miqueas? Capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Miqueas capítulo 2, 13. Vamos a ver el libro de Miqueas. Es un libro que casi no estudiamos, que no, sí lo vemos, pero como es poco conocido, ¿verdad? Miqueas
Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Miqueas capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Dice aquí: subirá el que abre caminos delante de ellos, también abrirá camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces nos está hablando bien claro. El enemigo a veces ataca a la iglesia para obstaculizar tu camino. Como estamos hablando que Dios nos llamó para hacer rompimientos en oración y ayuno, ¿verdad? Hacer rompimientos de esos malos caminos que el enemigo pone, ¿sí? ¿Y quién rompe esos malos caminos? Jehová, porque Él va delante de nosotros. Pero a veces hay momentos que Dios te dice: bloquea el camino del Satanás, prohíbele el paso, no va a poder operar por aquí. Entonces tú tienes que saber que tienes que crear un estorbo en el camino de Satanás que se trata de acercar a ti. Por eso ellos saben que cuando nuestro camino en Dios está libre de obstáculos, nosotros estamos cumpliendo el compromiso, y toda nuestra familia y todas las áreas de nuestras vidas están en victoria, porque hemos roto, porque hemos rompido, porque hemos hecho rompimientos en ayuno y oración, o por la palabra de Dios, o con el poder de Dios. Entonces es muy importante entender que hay que romper caminos del enemigo, de Satanás, en el nombre de Jesús, para que no lleguen a ti y quedan bloqueados atrás de ti en el nombre de Jesús. Entonces nos está hablando el Señor, revelando, así como Dios abre caminos, el enemigo obstaculiza los caminos de santidad, de obediencia a Dios, de bendición, de provisión, ¿sí? Pues tenemos que saber qué romper. Bueno, ahora vamos a ver Isaías 52:2, ¿sí? En el libro de Isaías 52:2, ¿sí? En el libro de Isaías 52:2, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en el libro de Isaías 52:2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, ¿sí? Dios librará del cautiverio a Sión, así se llama el capítulo 52 de Isaías. Si te das cuenta, el punto de ataque de Satanás al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, ¿dónde es? En el cuello. Está hablando del cuello. Ya vimos muchas citas que es ataca el cuello, ataca la garganta. Entonces tú tienes que cuidar mucho tu cuello, tu garganta, tu nuca, ¿sí? Renunciando, rompiendo toda cadena, todo grillete, todo candado, todo amarre, todo cerrojo, todas coyundas, se destruyen en el nombre de Jesús, de tu garganta, de tu cuello, fuera de tu cuello, las envías bajo los pies de Jesucristo, destruidas en el nombre de Jesús. Si te das cuenta, la palabra de Dios nos enseña bien cómo opera el enemigo, cómo opera Satanás, el enemigo de nuestras almas. Entonces no necesitas tú comprar un libro para aprender guerra, para aprender a orar, para aprender a interceder, para hacer guerra espiritual, no necesitas. Simplemente lo que necesitas es apartar un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, y de esa manera vas a aprender tú a utilizar el armamento y el arsenal. Por eso Dios fue cordero y fue león. Él no nomás fue cordero, fue león, guerrero por excelencia. Entonces, cuando tú sabes, ningún hijo de Satanás, ni siervo de Satanás, ni impío no podrá operar contra ti, porque esto es real, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 7, versículo 23, que vamos a ver ahorita. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Dice: haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia, ¿sí? Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia.
¿sí? Y desde el capítulo 7 nos habla del fin viene. Y en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 23, dice la palabra de Dios, pero para entenderla bien, desde el 22 al 24. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y la profanarán. Haz una cadena por la tierra, está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. En el 24, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y harán cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Y en el 25, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. En el 27, quebranto vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Entonces, aquí nos está hablando cómo Dios tiene el dominio de todo. Dios tiene el dominio de todo, de lo que Él permite para que su pueblo pase. A veces el Señor permite que el enemigo trate de hacer algo contra ti. Por ejemplo, vemos en Job capítulo 1, versículo 10, cómo Satanás quería zarandear a Job, pero él mismo reconocía que había un cerco de protección que lo cubría a Job y no podía él hacer nada. Pero, ¿por qué crees que después Dios, Jehová de los ejércitos, le permitió a Satanás, pero que no tocara su vida? Por eso fue zarandeado Job. No era porque Dios no tuviera poder, no, sino porque simplemente Dios quería probar la fidelidad de este hombre llamado Job, que era recto, temeroso y apartado del mal. Entonces Dios prueba, pero nosotros tenemos que aprender a romper, a hacer rompimientos en tus oraciones, aprender a hacer rompimientos en tus oraciones. Puede ser en el área financiera, en el área de los hijos, en el área del negocio, en el área de tu empresa, o en el área de las emociones, en el área de los pensamientos, en el área de tu mente, etcétera. Lo que Dios esté mostrando, eso hay que romper. Ahora vamos a ver Lucas 8:27, San Lucas capítulo 8, versículo 27. ¿Sí? San Lucas capítulo 8, versículo 29, perdón, es 29. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, versículo 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En San Lucas capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios. Dice, porque manda el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y en el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo, ir al abismo. De aquí viene la revelación. Por eso en una liberación atamos los demonios y yo los mando al abismo en el nombre de Jesús. Y no pueden regresar porque quedan destruidos allá en el nombre de Jesús. Entonces siempre la palabra de Dios se revela, se va revelando. Por eso cuando nosotros aprendemos de Dios en el área de la liberación y el área de la guerra, debemos de saber que así como son expulsados de una persona, tienen que mandarse a un lugar que puede ser el infierno, puede ser el abismo en el nombre de Jesús, y destruirlos allá en el nombre de Jesús y declarar que no regresan en el nombre de Jesús. Entonces, muchos ministros nada más echan fuera de una persona y ¿a dónde se van? Por eso tenemos que saber que esto es revelación, que aquí está diciendo que no querían que los mandara al abismo, pero Dios nos revela. Entonces, vamos a ver que aquí hay que, en el 29, que dice que se habían atado con cadenas, romper empoderamientos malignos, demoníacos, destruirlos, ¿verdad? Echarlos fuera, y todo demonio echado fuera y mandado al abismo en el nombre de Jesús, atrás de nosotros, lejos de nosotros, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? En Isaías 42:7. En Isaías capítulo 42, versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios?
en Isaías capítulo 42, versículo 7. Dice la palabra de Dios: para que abra los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, aquí está más que claro, por eso hablábamos de romper cárceles, a romper en el nombre de Jesús. La cárcel dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, romper cárceles, ¿sí?, de oscuridad, romper prisiones de las tinieblas y destruirlas para siempre de todas las áreas de nuestras vidas y de nosotros mismos, echarlas fuera, destruirlas para siempre en el nombre de Jesús. Pues hay que romper eso en el nombre de Jesús y salir de ahí en el nombre de Jesús. Entonces, es tan sabio siempre saber que Dios es el Todopoderoso. Un Dios que tenemos es el Todopoderoso. Hace unos días el Señor me hablaba, ¿por qué Él es el Todopoderoso? Porque no dice una parte que es poderoso, o no dice que algo es poderoso, o no que dice que un tanto de porcentaje es poderoso, no. El Todopoderoso. Fíjate, porque hasta eso muy pocos lo entienden. El Todopoderoso, todo. Es decir, que todo se sujeta en su nombre. Que todo lo que no es de Dios le obedece y tiene que sujetarse a Dios. Que para Dios nada es imposible. Porque si Él es el Todopoderoso, la pregunta es, ¿habrá algo superior a Él? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que Él no pueda romper? Porque en este momento estamos hablando de rompimientos. Pues quiero decirte que todo lo podemos en su nombre. Por eso Él nos ha dado poder, Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué oré y no sucedió? Porque no tenías fe, porque no le creíste a su palabra, o porque no ayunaste con propósito, no fuiste persistente. Dios no contesta la oración de inmediato. Por ejemplo, si tu familia ya está en Cristo, es porque varios estuvieron orando años para que ellos estuvieran en la iglesia. Si tú tuviste ya tu salud, tu milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus pies, es porque la iglesia está orando por ti, por tu salud. Y hasta que no se vio el milagro, el rompimiento, esos demonios de enfermedad que salieron de tu cuerpo y se fueron al abismo en el nombre de Jesús, entonces estás testificando. Entonces, es el Todopoderoso. Él todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer para no tirar el tirar por tirar, sino tirar al blanco? ¿Qué es tirar al blanco? Pues un cazador de palomas va en el campo y ve unas palomas ahí, y pues él dispara, ¿no? Pero el otro nomás da al aire, el otro da al blanco, ¿verdad? Entonces, tirar al blanco es tirar el lugar correcto. Pero eso es preguntándole siempre al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ¿por qué tengo que orar por estos que no vienen, no se afirman con Dios? ¿Por qué tengo que orar por las finanzas? ¿O por qué la familia no sirven a Dios? Hay que romper esas ataduras que el enemigo pone sobre esas familias. Entonces, en todas las áreas necesitamos hacer rompimientos. Y esos rompimientos pueden ser en ayuno y oración. Porque es necesario entrenarnos en el ayuno y la oración. Y verlo como algo normal, ayunar. Porque muchos no ayunan y cuando ayunan piensan que se van a morir por dejar de comer. No, cuando nosotros ayunamos, nos fortalecemos en muchas áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, me está diciendo el Señor que te diga por qué tienes que ayunar, para que tú aprendas. ¿Por qué tengo que ayunar? 1, ayunar para buscar la presencia de Dios. 2, ayunar para humillarte delante de Dios. 3, ayunar para romper toda cadena de maldad. Ayunar para buscar la dirección y la guianza de Dios.
Ayunar para recibir poder en el ministerio y fuerza y fortaleza y firmeza. Ayunar para hacer frente a una crisis. Puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser de tu familia. Tienes que ayunar, ¿sí? Ayunar para superar tiempos difíciles o que piensas que son imposibles. Ayunar para consagrarte y apartarte para servicio a Dios. Ayunar para que seas lleno del Espíritu Santo. Ayunar para quebrar tu ego, tu yo. Hay muchas formas y muchas razones por las cuales ayunar. Ayunar para hacer rompimientos, que estamos hablando de romper, de destruir, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Ya estamos viendo que aquí hay que romper cárceles, prisiones. Ahora vamos a ver el Salmo 124:7. Salmo 124:7. Es tan alegre y gozoso servirle a Dios, la verdad. Cuando tú entiendes que servir a Dios es por amor, que servir a Dios es por agradecimiento, que tú no tienes ni podrás pagar nunca lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú entiendes eso y que Él es fiel y que Él te va a cuidar en la hora de la prueba, y que Él te va a proveer y Él que te va a consolar cuando todos te rechacen, cuando tu trabajo te despiden, el único que te va a consolar verdaderamente es Dios. Por eso, cuando tú entiendes que para servirle a Dios no es una carga, que para servirle a Dios no es como tú quieres ni por la fuerza, sino por amor, entonces vas a servirle con mucha pasión y enamoramiento. En el Salmo 124:7 dice la palabra de Dios. En el Salmo 124:7 dice la palabra de Dios, ¿sí? Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo. Hay que romper lazos, ¿sí? Hay que romper lazos malignos en el nombre de Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo te puede decir dónde los pusieron, que hay que romper, y si declaramos que ya no puedan. Ya vimos que el enemigo ataca mucho el cuello, ¿verdad? Y pues hay que estar siempre alerta, dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Salmos 73:6. Salmos 73:6, ¿sí? Salmo 73, versículo 6, dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿sí? El destino de los malos está en el capítulo 73 de Salmos. Entonces el enemigo también lanza sus azotes contra la iglesia. Dios puede permitir que el diablo azote a algún rebelde, a alguno que no quiere obedecer a Dios como Dios quiere. Por ejemplo, uno de los que fue azotados fue Jonás, ¿sí? Entonces no hay necesario, pero tú puedes destruir todo azote que el enemigo haya puesto en tu vida, así como hemos visto los yugos. Azotes malignos se destruyen de ti en el nombre de Jesús, ¿sí? Fuera de ti, bajo los pies de Cristo los mandas. Entonces estamos viendo que romper azotes. Vamos a ver en el Salmo 129:4. Salmo 129:4. La palabra tiene mucho poder, y si ayunas y oras para romper, ni se diga, ¿sí? Salmo 129, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo, ¿verdad? Salmo 109, versículo 4, dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Cortó las coyundas de los impíos, ¿sí? Entonces, y luego dice en el 5, serán avergonzados y vueltos atrás, ¿sí? Pero el Salmo 129 habla de plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, ¿sí? Si te das cuenta, está más que claro. El rey David estaba diciéndole a Dios que destruyera a sus enemigos. Estaba pidiendo, ¿sí? Por eso los que no saben guerra, los que no saben liberación, piensan que es estar pidiendo algo
que nunca se ha pedido. Por ejemplo, en el Salmos, aquí vamos a ver que en el Salmo 129, versículo 4, que dice, cortó las coyundas, Dios. Pero hay momentos en que tú te has dado poder para tú romper las coyundas de alguien que Dios te muestra en el Espíritu para que él sea libre, ¿sí? Pero aquí vemos que plegaria pidiendo destrucción de los enemigos, plegaria pidiendo destrucción de los enemigos. ¿Te das cuenta cómo la guerra es con todo? ¿Sí? La guerra es con todo. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 139, Salmos 37, 20, el Salmo 137, 20, y está muy fuerte, pero es la verdad lo que está en la palabra. Salmos 37, 20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como luna. ¿Te das cuenta? Perecerán. Impíos perecerán, morirán. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber qué romper. ¿Sí? Bueno, ya vimos, vamos a ver la palabra de Dios. En Romanos 8:2. Romanos 8:2, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 2, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Que hay que romper la ley del pecado, que hay que romper la ley de la muerte. Satanás declara a través de sus siervos esas leyes contra tu persona, contra la familia, contra la iglesia, contra un ministerio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que se trata de romper la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces así es como se las gasta Satanás, legislando leyes de muerte, leyes de pecado, leyes de adulterio, de fornicación, leyes de derrota, de fracaso. Entonces yo debo renunciar a esas leyes y destruirlas en el nombre de Jesús, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. La rompo en el nombre de Jesucristo. La rompo en el nombre de Jesús, de mi pasado y presente en el nombre de Jesús. Las corto fuera de mí, lejos de mí, las envío bajo los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta cómo Dios nos está dando dirección, cómo Dios nos está dando consejo, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que Dios es el que nos habla en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Hacer rompimientos para liberación. ¿Qué se necesita? Hacer rompimientos para salvación. ¿Qué se necesita? Hacer rompimientos para sanidad, ¿sí? El enemigo ataca tres áreas, ¿sí? Trata de esclavizar a la iglesia al pecado. Trata de que la persona, la familia o la iglesia no se salve, porque esté entretenida en el pecado. Trata de que la iglesia no esté sana, y al no estar sana no va a poder servir a Dios. ¿Y cómo ataca? Con espíritus de enfermedad y ataduras y cadenas que hay que romper en el nombre de Jesús. Entonces, esas son las tres áreas que Satanás ataca y que nosotros tenemos que romperlas de acuerdo a la voluntad y dirección de Dios y consejo de Dios, con los ojos espirituales que nos ha dado, ver lo que está operando en lo espiritual, para que de esa manera el enemigo no haga reventarla. Y entonces, al romper la esclavitud, a romper la muerte, a romper la enfermedad, entonces va a haber sanidad, salvación y liberación para el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo viene restauración, viene la recesión y la preparación y la perseverancia en el ministerio. Por eso Dios nos habla que en 1 de Tesalonicenses 5:17,
en Primera de Tesalonicenses 5:17, que vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar, orar sin cesar. Entonces, todo lo que ocurre en el plano natural es porque ya se ganó en el mundo espiritual. No podrás tú tener algo en tus manos, o que tu familia se esté congregando, o que tú estés sano, si no antes hubo un rompimiento en lo espiritual para que eso esté. Ahora, eso no sucede por una simple oración, sino necesita haber constancia, persistencia, ¿sí? En la oración, ¿sí? Entonces, nunca dejar de orar, pero para romper cosas que te están ocurriendo, que tú ves que te están ocurriendo continuamente, tienes que romper esos ciclos en ayuno y oración. Puede ser de enfermedad, tienes que meterte de ayuno y oración para que pedirle al Señor que en ese ayuno Él rompa toda enfermedad, rompa todo lo que tú no ves, que Dios ve, de tu cuerpo, de tus manos, de tu piel, de tus piernas, de tu corazón, de donde esté, tiene que romperse. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, a través de los años, mi vida, en mi caso personal, voy ayunando conforme Dios me lo pide y ofrezco un ayuno de rompimiento y veo que ocurre en lo espiritual. Dios me lo muestra cuando siento que ya se rompió. Y ahora, pues veo que sí es efectivo el rompimiento, que sí Dios escucha cuando tú pones un ayuno de rompimiento. Puede ser en el área de tu familia, para que tus hijos vuelvan al camino, para que tú seas sano absolutamente, completamente, para que la iglesia crezca, para que las finanzas no estén estancadas, de acuerdo a la dirección y los rompimientos que hay que hacerlo en ayuno y oración. Por eso estamos hablando que para hacer rompimientos se necesita orar constantemente y frecuentemente. Se necesita hablar la palabra de Dios. Se necesita ayunar y orar, ofreciendo este ayuno de rompimiento para el área de mi familia. Ayuno de rompimiento para el área financiera. Y se destruye ese, y a través del ayuno ves viendo claramente que se va rompiendo. Pero para eso necesitas aprender y entrenarte en el ayuno. Saber que un hombre verdadero, un hijo y una hija de Dios que camina en victoria, es aquel que se ejercita en el ayuno y la oración. Entonces, las cosas no suceden por casualidad. Las cosas para que haya un rompimiento se necesita disciplina, constancia, perseverancia, resistencia. Por eso los ministerios que van avanzando son los que obedecen, son los que son fieles al Señor, son los que van quitando todos los obstáculos que va poniendo el enemigo. Pueden ser murallas, pueden ser fortalezas, pueden ser muros, pueden ser barreras. Como ya vimos, se tienen que romper en el nombre de Jesús. Y tú avanzar. Cuando tú veas que necesitas ayunar, métete a ayuno. Y dile al Señor cuántos días, para que de esa manera hagas rompimientos. Y avances. Pues le damos gracias a Dios. Esta es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo.